Ujú. Imaginemos una ciudad que no solo recopila datos masivos sobre sus habitantes, sino que se los devuelve en bruto y lo hace para que la propia gente construya los servicios del mañana. O sea, la pregunta es, ¿estamos ante la máxima utopía colaborativa o, bueno, a las puertas de un caos burocrático donde nadie sabe quién manda? Ujú. Un saludo muy cálido para quienes nos escuchan y la más sincera bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a veces suena pues a ciencia ficción pura, pero que ya es una realidad en nuestras calles. Nuestra misión hoy es ver qué modelos pueden estimular de verdad la co-creación colectiva de servicios con datos abiertos en las ciudades inteligentes. Eso es. Y basándonos en la investigación de hoy, confieso que yo soy un enamorado de todo este concepto del Open Data. Veo un potencial tremendo para desatar la innovación y la transparencia. A ver, es que es una promesa que desde luego sobre el papel es espectacular. Nadie negaría que suena fenomenal. Pero, bueno, mi papel hoy va a ser anclar un poco esa visión a la realidad del asfalto, porque soy bastante más escéptica. Claro, claro. Cuando analizas el tema a fondo, queda clarísimo que entre esa visión utópica y la implementación real, pues hay barreras colosales. No es simplemente subir un archivo Excel a una web y ya está. Ya, no es tan fácil. Para nada. Hablamos de riesgos políticos palpables, de una complejidad técnica abrumadora y de sistemas que, si no se diseñan con cuidado, colapsan. Las ciudades inteligentes necesitan una infraestructura que está a años luz de ser sencilla. Vale, pues vamos a desgranar esto con un ejemplo muy visual que además se menciona en el estudio, el caso de Lisboa, porque creo que ayuda mucho a aterrizar el concepto. Ujú. Lisboa decidió dejar de ser un ayuntamiento tradicional y compartimentado para convertirse en una verdadera plataforma. Han montado un centro de operaciones de la ciudad que es brutal. Y lo brillante es que no se limitan a sus propios datos. Fíjate, ahí está el quid de la cuestión. Exacto. Animan a empresas de telecomunicaciones, de energía, de transporte, a liberar datos súper heterogéneos. O sea, imaginemos cruzar retrasos del autobús con picos de consumo de las farolas y el clima, todo en tiempo real para predecir aglomeraciones. Es como crear un cerebro colectivo para la ciudad. Lo fascinante aquí es que, aunque esa metáfora del cerebro colectivo te la compro porque suena genial, lograr que entidades tan distintas compartan datos tiene tela. Es un reto gigantesco. Tanto. Hombre, claro, sientas en la misma mesa actores con intereses privados, agendas políticas y normativas de privacidad súper estrictas. Piensa en una teleco, por ejemplo. Ujú. Sus datos de movilidad valen millones de euros. No tienen el mismo incentivo para regalarlos que la empresa municipal de autobuses. Ya, es lógico. Y además, el simple hecho de agrupar esos datos en un servidor no hace magia. Requiere un esfuerzo de estandarización brutal. El formato de la eléctrica no se habla con el del departamento de jardinería. Las administraciones subestiman muchísimo este coste. Entiendo tu escepticismo, totalmente. Pero creo que justo por eso el concepto ha evolucionado. Ya no estamos en la casilla de salida. Hemos pasado de lo que antes era una calle de un solo sentido a un ecosistema real. Ujú. A ver cómo lo ves tú. Pues antes el ayuntamiento publicaba un dato crudo, como con un megáfono, y alguien lo consumía, una línea recta. Pero ahora estos ecosistemas de datos abiertos tienen bucles de retroalimentación. Claro. Es una conversación. Un usuario ve un error en el mapa del bus, lo corrige, y el desarrollador devuelve el dato limpio al ayuntamiento. La información fluye en múltiples direcciones. Es una evolución necesaria, sin duda. Pero hay que diferenciar bien qué es esa conversación. Porque, se confunden dos cosas. Una es soltar datos en bruto, que suele ser la típica iniciativa pública de subir un PDF incomprensible por puro marketing político. Ya, para decir que son transparentes. Exacto. Y otra muy distinta es seleccionar datos basándose en su reusabilidad. Es decir, que de verdad sirvan para que un tercero genere ese diálogo. Hay un esquema en el estudio que me parece revelador. 3 esferas superpuestas. A ver, Gobierno, innovadores tecnológicos y usuarios ciudadanos. Bueno, pues la intersección en el centro, donde se supone que ocurre la magia de la co-creación, en realidad es una zona de altísima fricción. Las ganas de control del gobierno chocan con el negocio rápido del innovador y con las necesidades reales del ciudadano. esa fricción es justo lo que da forma a cómo se organizan las ciudades hoy en día. Y el estudio trae una clasificación brutal de 4 modelos de Smart Cities, dependiendo de cómo gestionan esta avalancha de información. Sí, son muy ilustrativos. Empecemos por la buena ciudad antigua.
Suena hasta entrañable, pero básicamente es que los datos se quedan en silos tradicionales. Urbanismo tiene esos datos, tráfico los suyos, y nadie se habla. Y desde un punto de vista operativo, eso hoy en día es una ineficiencia extrema. Tener la información secuestrada impide cualquier visión transversal. No puedes arreglar un problema de ruido nocturno si no cruzas datos de licencias de bares con sensores ambientales y rutas de basura. Está obsoleto. Totalmente de acuerdo. Por eso el segundo modelo intenta lo contrario, un control absoluto. La ciudad IBM. Imagina una ciudad dirigida desde una sala centralizada llena de pantallas gigantes, paneles de control racionales, vamos, como de película de ciencia ficción. Sí, muy ordenado todo, pero peligrosamente rígido. Es un modelo supervertical, de arriba a abajo. Asume con bastante arrogancia que desde una oficina puedes comprender y cuantificar todo el caos natural de la vida en la calle. Demasiado frío, quizá. Exacto. Reduce al ciudadano a un punto parpadeante en un mapa y anula la innovación orgánica de los barrios. Es una eficiencia algorítmica sin ninguna empatía por lo humano. Un análisis duro pero necesario. Vamos al tercer modelo, que es radicalmente distinto. La ciudad Google. Aquí el tema es un hambre insaciable de datos. Se recopila absolutamente todo el Big Data urbano, pero sin saber para qué se va a usar. Se guarda todo esperando que un algoritmo encuentre un patrón útil algún día. Y fíjate, ahí introduzco yo una crítica bastante mordaz. Ese modelo sufre de una falta de propósito inicial alarmante. Es como tener en casa un cajón desastre lleno de cables y cargadores viejos que guardas por si acaso. Todos tenemos ese cajón. Claro, pero a nivel de ciudad. Recopilar por recopilar genera lagos de datos que, al final, son pantanos de información inútil. Mantener eso cuesta una barbaridad de dinero público, justificado por una promesa de innovación futura que casi nunca llega. Bueno, aquí es donde llegamos al cuarto modelo, y este me parece realmente fascinante. La ciudad Wiki. Esto rompe con todo. La ciudad renuncia a ese control central y confía en el crowdsourcing, en las aportaciones de los ciudadanos. O sea, democratizar la gestión al máximo, que la gente co-cree su entorno. Imagina una Wikipedia, pero para decidir sobre los parques o el tráfico. Es súper inspirador. Yo, como abogada del diablo, tengo que cuestionar la idealización brutal de este modelo. En teoría es poético, sí, pero en la práctica hay problemas de representatividad gravísimos. ¿Quién participa ahí realmente? Pues cualquier ciudadano, ¿no? En la realidad suele ser gente con tiempo libre, alto nivel educativo y habilidades digitales. No es la ciudad entera. Y luego, ¿cómo filtras el ruido? Sin moderadores profesionales, el sistema se te llena de quejas egoístas, propuestas inviables o manipulaciones de grupos de presión. Asumes que todo el mundo es racional y proactivo. Y eso no es así. Pero a ver, grandes proyectos como Wikipedia sobreviven a los vándalos gracias a la propia comunidad, porque una ciudad no podría hacer lo mismo con moderación colectiva. Porque las consecuencias son físicas e inmediatas. Si un artículo de Wikipedia está mal 2 horas, no pasa nada. Pero si hablamos de cómo se enrutan ambulancias o dónde se invierte en transporte público, basándonos en datos manipulados, las apuestas son demasiado altas. La moderación colectiva para cosas tan serias es dificilísima de sostener. Vale, entiendo el punto. Y esas reservas nos llevan directamente a la realidad de intentar innovar con los servicios. Empezando por la perspectiva del proveedor, o sea, los ayuntamientos. Ellos ven promesas maravillosas, mejora democrática, eficiencia. El estudio menciona el servicio de ¿dónde van mis impuestos? Sí, un clásico. Es fantástico. Una web que mezcla datos gubernamentales y te muestra visualmente, sin que seas economista, en qué se gasta cada céntimo. Eso transforma la transparencia. Es un caso de éxito, sin duda. Pero volvamos a frenar el entusiasmo. Cuando un ayuntamiento abre la puerta a esto, se enfrenta a riesgos enormes. Para empezar, la gente puede pedir datos que son políticamente sensibles. O que expongan lo mal que funcionan, claro. Ningún alcalde quiere financiar la herramienta que demuestre la ineficiencia de su propio departamento de urbanismo. Y luego está la sostenibilidad. Un chaval crea una app increíble para sillas de ruedas, con datos del ayuntamiento. ¿Qué pasa si el ayuntamiento el año que viene decide no pagar ese servidor? La aplicación deja de funcionar al instante. Y el servicio vital desaparece. Gobernanza imposible.
Claro. Pues giremos la cámara hacia los usuarios, las comunidades virtuales. Hay quien dice que podrían funcionar como las comunidades de open source, de código abierto, creando servicios como bienes comunes y actuando como correguladores públicos al margen del gobierno. Si conectamos esto con la realidad económica, el golpe es durísimo. El mayor reto es que estas comunidades no tienen modelo de negocio. Innovar no es juntarse un fin de a comer pizza y programar en un hackathon. Es mantenerlo después. Exactamente. Hay que parchear seguridad, dar soporte a usuarios, actualizar para el nuevo móvil. ¿Cómo mantienes eso años sin cobrar? El código abierto funciona con software global, pero depender de voluntarios no remunerados para la infraestructura hiperlocal de tu ciudad es un riesgo institucional gigante. Entonces, si el modelo gubernamental es rígido y el de los ciudadanos voluntarios no se sostiene económicamente, ¿qué significa todo esto? Tenemos un choque tremendo. ¿Cómo interactúan estas dos partes en el mundo real? Pues interactúan creando lo que académicamente se llama un problema perverso, un wicked problem. Y hay que entender que la ciudad inteligente no es algo objetivo o fijo. Es lo que llaman una ciudad X. Ciudad X. Sí, una incógnita se lo define según lo que la ciudad decida que es prioritario en ese momento. Y aquí está la perversidad. Depende 100% de la subjetividad política. No es una ecuación matemática con una sola solución. O sea, que cambia con las urnas. Exacto. Cambia el gobierno tras unas elecciones y de repente el proyecto de innovación verde, que era la estrella, pues se cancela porque ahora la prioridad es reducir deuda. Lo que en una ciudad es un éxito rotundo, en la ciudad de al lado se considera un desastre por su contexto social. Vale, me detengo un segundo. Si tenemos un problema perverso, tan inestable y sujeto a la política, la ciencia tradicional aquí no nos sirve, ¿no? Nos estrellamos. Has dado en el clavo. La ciencia tradicional de plantear una hipótesis universal y refutarla, aquí fracasa. No hay verdades universales para todas las ciudades. Necesitamos herramientas prácticas. Y por eso el estudio subraya la metodología de ciencia de diseño, la DSRM. Es un enfoque mucho más de remangarse, ¿verdad? Totalmente. Sale de la torre de marfil teórica. A ver, para nuestra audiencia, voy a desglosar muy rápido las 5 fases porque es clave para ver cómo trabajan. Fase 1, conciencia del problema. Mirar qué falla en la realidad, no en los libros. Ujú. Fase 2, la sugerencia. Definir preguntas concretas sobre esa carencia. Fase 3, el desarrollo. Crear un artefacto, que puede ser un software o un nuevo flujo de trabajo. Esa es la parte crítica, crear algo tangible. Fase 4, evaluación. Salir a la calle, probar el artefacto y ver cómo falla para arreglarlo. Y la 5, publicación y difusión para compartirlo. Es pura acción. Y es esa practicidad lo que hace brillar a este estudio. Los investigadores han hecho un trabajo de campo real espectacular. No teorizan desde el despacho. Se han sentado físicamente en decenas de reuniones con ayuntamientos y empresas tecnológicas. Se han manchado las manos de verdad. Totalmente. Han visto en primera fila las broncas políticas, los cortes de presupuesto, las incompatibilidades de los ordenadores viejos del ayuntamiento. Y con eso construyen modelos organizativos útiles para el mundo real. Es ciencia rigurosa en las trincheras. Me parece fascinante que el mundo académico baje así a la arena pública. Y bueno, tras este viaje intelectual tan intenso, creo que es el momento perfecto para recapitular los grandes aprendizajes de hoy. Me parece estupendo. El primero que me llevo yo es esa transición vital. Hemos pasado de ver las plataformas de la ciudad como vertederos de datos unidireccionales a entender que necesitamos ecosistemas vivos con retroalimentación, donde la información fluye, se limpia y vuelve a nutrir al sistema. Lo suscribo completamente. Y el segundo aprendizaje, que va muy de la mano de mi postura de hoy, es reconocer esa tensión constante entre las promesas democráticas de la ciudad wiki y los tozudos obstáculos operativos. Hay un idealismo innegable, pero no podemos ignorar la barrera política y técnica que enfrentan los proveedores públicos sin modelos de negocio claros. Claro. Y para cerrar, el tercer punto sería entender que esto no es ciencia exacta. Gestionar la innovación urbana es un problema perverso. Cambia con la política y requiere métodos orientados al diseño, como hemos visto, iterando y asumiendo el error. Y fíjate, todo este entramado nos lleva a una reflexión final que dejo sobre la mesa. A ver. Si en el futuro cercano las ciudades dependen de servicios críticos creados por comunidades virtuales voluntarias, ¿qué pasa
si un día esa comunidad de desarrolladores se cansa y apaga los servidores de los que depende media ciudad? Madre mía. Llegado ese momento, ¿quién es realmente el dueño soberano de la infraestructura cívica? ¿El gobierno que puso el dato original o el ciudadano que mantiene viva la solución final? Qué planteamiento tan rotundo para terminar. Desde luego nos deja muchísimo en lo que pensar sobre nuestra relación con el entorno urbano. Con esa reflexión llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Un agradecimiento inmenso a quienes nos escuchan por invertir su tiempo con nosotros. Queda hecha la invitación a mantener viva esa mirada crítica y a seguir siendo mentes curiosas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.